Hola, hola, bienvenidas a todas las que están hoy acompañándonos en esta transmisión en vivo y a todas aquellas que nos verán luego. Hoy estaremos con la maravillosa Rosa Martínez con su tema Vida Sostenible. Estaremos hablando sobre alimentación regenerativa. Bienvenida, Rosa. Nada, muchas gracias, Cristi. Aquí estamos otra vez para hablar de uno de los temas que a mí más me apasionan, que es la alimentación. Así que muchas gracias por hacerme este espacio. Y nada, si os parece, pues vamos viendo la presentación. Se va a llamar eso, ¿no? Se llama la presentación Descubre la alimentación regenerativa y alimentación. Sobre todo yo pongo un subtítulo que es alimentación viva y consciente, ¿no? Porque al final se trata de volver pues, a empezar a alimentarnos, ¿no? No sé si se ve la frase completa, pero yo voy a empezar citando a Michael Pollan porque es uno de las, digamos, una de las personas que más ha cuestionado la alimentación que llevamos actualmente. Es un clásico, o sea, es como, Michael Pollan es como un lugar común, ¿no? Cada vez que hablamos de alimentación y hablamos de una alimentación más consciente o hablamos de una alimentación, por así decirlo, ¿no? Sí, que cuida, ¿no? Nuestro estómago, que cuida nuestra cabeza, que cuida nuestro cerebro, que es una alimentación consciente, ¿no? En todos los sentidos, hablaríamos de Michael Pollan, ¿no? Y dice aquello de no consumas aquello que tu abuela no reconocería como comida. Claro, ¿qué viene un poco a decir Michael Pollan? Que realmente hemos dejado, ¿no?, de consumir como consumían nuestras abuelas. Al final, sí, digamos que hemos dejado, ¿no? Sí, o sea, realmente hemos dejado de comer, ¿no? De aprender a comer, comemos cosas que nos aportan muchas calorías vacías, pero que realmente no nos nutren, que no nos alimentan, ¿no? Si realmente mi abuela o mi bisabuela o tu bisabuela realmente fuese a un supermercado hoy, realmente vería muchos alimentos que realmente no son comida, ¿no? Porque diría, pues esto qué, no lo reconocería, no vería que realmente eso es comida. Y de hecho yo, por ejemplo, me pasa con mi madre, ¿no? Que ella es de una generación en la que realmente el marketing, ¿no?, le vendió que podían hacer, yo que sé, un caldo tan bueno como el que ella podía hacer en casa o que podía hacer unas lentejas, ¿no? Las compradas podían ser tan buenas como las que ella podía hacer. Y eso realmente no es cierto, ¿no? Porque al final la industria nos vende que no, que es más cómodo que no cocinemos, sino que realmente lo importante es que ellos cocinan por nosotros, ¿no? Y ahí es una trampa, claro, una trampa enorme, porque no, al final me pasa, ¿no?, que yo tengo amigas o personas en mi entorno, ¿no?, de mi edad, incluso más jóvenes, que realmente no cocinan, ¿no? Que no hay tiempo para cocinar porque la cocina siempre es como lo último, ¿no? Entonces, bueno, va un poco por aquí la charla de hoy, ¿no? Va como, pues es una alimentación regenerativa porque realmente la alimentación que llevamos no nos nutre, no nos alimenta y no nos aporta, ¿no?, lo que tendría que aportarnos. Bueno, ¿qué es una alimentación regenerativa? Es una forma de alimentarse que respeta la vida y el entorno, es decir, que es respetuosa. Claro, ¿qué quiere decir con que respeta la vida y el entorno? O sea, hasta ahora hemos vivido en una sociedad muy antropocéntrica en la que el hombre es lo más importante, y entonces los animales, la tierra, todo estaba al servicio de nosotros, ¿no? Es decir, sí, todo estaba a nuestro servicio. O sea, realmente la naturaleza podíamos dominarla, los animales los podíamos poner a trabajar para nosotros y convertirnos en esclavos. Y al final hay que cambiar ese chip completamente porque los animales no son nuestros esclavos, se merecen también una vida digna, ¿no? Por lo tanto, por ahí viene lo de respetar la vida, y desde luego la tierra, si la maltratamos, si la tratamos mal, al final la tierra nos va a devolver, pues hombre, cambio climático, que es lo que tenemos ahora, ¿no? Pero claro, todo eso son los excesos que hemos cometido. Entonces, el principio básico es respetar la vida y el entorno, y cuando hablamos del entorno y de la vida, hablamos también de la naturaleza, ¿no? Claro, también es una alimentación que aspira a una recuperación de la salud. ¿Por qué? Porque realmente, como comemos mucha comida procesada, mucha comida que no es comida realmente, acabamos enfermando, ¿no? Acabamos teniendo muchas enfermedades modernas que no existían probablemente en vuestra cultura y probablemente tampoco existiría en la mía, ¿no? La cultura mediterránea, que es la típica, ¿no?, pues, de España, realmente no existían problemas de cáncer, no había tantos problemas cardiovasculares, no había tantísimos problemas de salud como hay ahora. Y se sabe, ¿no?, que la gran pandemia, si el COVID me lo permite, pero bueno, la gran pandemia realmente es la obesidad, ¿no? La obesidad y todos los problemas que genera toda esta mala alimentación que llevamos. Y luego, cuando hablamos de alimentación regenerativa, hablamos de una alimentación que nos conecta con la tierra. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que volver a recuperar, ¿no?, a volver a recuperar esa conexión que teníamos con la naturaleza y saber de dónde vienen los alimentos, ¿no? Que ahí probablemente haya niños pues, que porque viven en zonas muy urbanas, pues no sepan que yo que sé, que la leche la dan las vacas, ¿no? O sea, tienes que ordeñar una vaca para obtener leche.
piensan que la leche viene del Tetabrit, ¿no? Porque realmente no han visto otra cosa. Entonces hay una desconexión total entre la vida, ¿no?, del campo y lo que sería la vida urbana, que es donde, bueno, pues donde generalmente vivimos, ¿no? Entonces tenemos que volver a conectarnos con eso. Claro, ¿cuáles serían los pilares de esta alimentación regenerativa que yo propongo? Pues basada principalmente en plantas, ahora entraremos en cada uno de ellos, ¿eh? Local y de temporada, ecológica u orgánica y consciente, conectada y viva. Ahora veremos cada uno de estos puntos qué quiero decir, ¿no? Pero vamos, serían estos los pilares básicos. Basada en plantas, claro. Aquí, ¿por qué no digo directamente, por qué no digo alimentación vegetariana? ¿Por qué no digo, no, o digo vegetariana o yo qué sé, o vegana o lacto-vegetariana? O sea, podría utilizar muchos adjetivos, ¿no? Porque al final, si yo digo basada en plantas, parece como que es un sinónimo, ¿no?, de si yo dijera vegetariana. Bueno, no lo digo directamente porque son etiquetas que al final nos acaban desconectando y que de alguna manera nos generan prejuicios, ¿no? Si yo digo una dieta vegetariana, va a haber mucha gente que, ¿cómo que vegetariana? ¿Es que tengo que dejar de consumir carne? ¿Es que tengo que dejar de consumir pescado? ¿No? Parece como que te estás metiendo en algo como muy personal, ¿no? Es que hay determinados alimentos que no sé si son tocables, pero que como que no me planteo, ¿no?, dejar de consumir. Entonces aquí no se trata de que tú dejes de consumir carne o dejes de consumir pescado, sino que tengas en cuenta que el 80% de tu consumo deberían ser alimentos vegetales, es decir, alimentos que estén vivos. Luego es verdad que veremos que hay razones éticas, medioambientales, ¿no?, y de salud por las que deberíamos limitar mucho nuestro consumo de carne y pescado, pero eso lo dejamos para un poquito más adelante, pues lo vamos a ver prácticamente después. Pero, claro, y ahí surge la duda, porque hay mucha gente, pero vegetariano, o sea, todavía me pasa con mi madre, ¿no?, que todavía no entiende que vegetariano no comemos pollo, ¿no? Pero entonces pollo sí, o entonces pescado sí. Bueno, pues lo voy a aclarar, aunque probablemente esto lo sepáis, ¿no? Cuando hablamos de un vegetariano hablamos un poco en genérico. Vegano es alguien que no come ni carne, ni pescado, ni ningún alimento que venga de producción animal, pero tampoco se viste con nada que tenga, ¿no?, que sea de origen animal. Dentro de los vegetarianos, pues tenemos a los ovo-lacto-vegetarianos, que serían aquellos que sí toman huevos o toman lácteos, que sería, por ejemplo, mi caso, ¿no?, nuestro caso, aunque es verdad que yo lácteos consumo muy pocos, pero bueno. Y luego estarían los ovo-vegetarianos, que solo comen huevos, o lacto-vegetarianos, que solo consumen lácteos. O sea, hay muchas opciones, pero bueno, que al final esto ¿no?, de nombrar cosas y ponerlo en todo en departamentos estancos tampoco es lo más importante. Vale, ¿qué es un flexivegetariano, ¿no? Que esto también lo pongo porque es un término que oímos mucho ahora en la prensa, que alguien se inventó algún día. ¿Qué sería un flexivegetariano? Pues una persona que generalmente no consume ni carne ni pescado, pero esporádicamente lo toma, o pues yo que sé, en reuniones sociales o en momentos muy, muy puntuales que decide tomarlo. Vale, realmente las etiquetas no sirven para nada. Quiero decir, aquí, más allá de si tú eres vegetariano, vegano, vegetariano o lo que seas, ¿no?, aquí lo más importante es que si queremos estar sanos tenemos que consumir alimentos vegetales. Ya está. O sea, básicamente esa es la idea. Luego ya podré consumir todo alimentos vegetales porque decida ser vegetariano o lo sea, o pues consumiré una parte de carne o consumiré una parte de pescado. Pero en principio esa es un poco la idea, ¿no? Que realmente, bueno, pues limitemos esos alimentos porque ahora vamos a ver, bueno, pues no son buenos para nuestra salud, ¿no? Claro, basado en plantas, y aquí vamos por lo que decía, ¿no? Salud globalizada. ¿Por qué pongo salud globalizada? Porque nos encontramos con una cantidad de problemas de salud que yo he denominado problemas de salud globalizada. ¿Por qué? Porque son enfermedades occidentales que están muy relacionadas con la dieta que llevamos, ¿vale? Aquí he puesto algunas enfermedades cardiovasculares, cáncer, pero podríamos hablar de diabetes, podríamos hablar también de Alzheimer, o sea, hay muchas patologías que están directamente relacionadas con la carne procesada, ¿no? O sea, pero muy directamente. Entonces, claro, conseguir consumiendo tanta carne, ¿no? Yo, por ejemplo, conozco personas que consumen carne a mediodía, consumen carne por la noche. Claro, eso al final la carne, por ejemplo, no tiene fibra, por lo tanto, al final puedo acabar teniendo problemas de colon, o sea, que realmente luego tiene muchas grasas trans que tampoco son nada beneficiosas, ¿no? Que además lo que hacen a nosotros es subirnos el estradiol a las mujeres, entonces, que es una hormona, ¿no? Entonces, realmente no nos beneficia nada. Y cuando digo carne procesada, también no solamente me estoy refiriendo a un filete, me estoy refiriendo a los embutidos, a determinadas
bueno, pues productos que son derivados, ¿no? Claro, ¿por qué pongo carne hormonada con antibióticos? Porque esto también es muy importante y muchas veces no se sabe, ¿no? Antes de que, ¿no? de que explotásemos a los animales como los explotamos hoy en día, ¿no? Un pollo más o menos crecía, ¿no? en unos 90 días y tenía un peso estándar, el que fuera. Actualmente un pollo está apto para venderse, ¿no? Apto porque, bueno, para el consumo, entre comillas, en 30, 35, 40 días, es decir, la mitad de tiempo, ¿no? Pero claro, la mitad de tiempo, pero ese pollo es 3 veces más grande, ¿no? Que el pollo que a mí me vendían antes. ¿Por qué? Porque lo hemos hormonado. Es decir, se les introduce muchas hormonas femeninas para ayudarles a que engorden. Es decir, ese pollo que ahora es 3 veces más grande o más, ¿no? más lustroso que el que me vendían antes, lo es así porque se le ha hormonado para que crezca y sea así de lustroso y tenga un tamaño, ¿no? Claro, eso tiene unas implicaciones también desde el punto de vista de la salud. Y es que es curioso cómo, no sé cómo será allí en Hispanoamérica, ¿no? Pero por ejemplo aquí en España la edad de la menstruación de las niñas cada vez es más temprana. O sea, es decir, es que cada vez se produce antes. Claro, ¿con qué está relacionado esto? Precisamente con todas esas hormonas que están en la carne, que cuando yo consumo, a través de mi consumo pasan a mi cuerpo, son bioacumulativas, se acumulan y alteran, digamos, mi capacidad hormonal. Entonces, si antes la menstruación, una chica la tenía con 16, 17 años, actualmente tenemos niñas con 10, con 11, con 12 años que ya que tienen su primera menstruación, ¿no? Por ejemplo, en Asia, que no están acostumbrados a consumir tanta comida procesada, la edad de la menstruación sigue siendo los 17 años, ¿no? Bueno, antibióticos. ¿Por qué digo antibióticos? Que ahora lo vamos a ver también cuando hablemos de problemas de salud de todos estos animales, ¿no? Claro, los animales de granja, estos animales que pertenecen a lo que es la ganadería intensiva, se les va a curar, bueno, curar no sería la palabra, ¿no? Como vienen con condiciones de hacinamiento que les provoca mucho estrés y que al final al estar todos pegados tienen más probabilidades de enfermar, digamos que se les da antibióticos de forma preventiva. Es decir, para que el animal no enferme, los cerdos me da igual, ¿no? Por ejemplo, les vamos a dar una batería de antibióticos que van a tomar durante toda su vida para que no enfermen, ¿no? Pero claro, todos esos antibióticos, cuando yo me consumo esa carne de cerdo, me los voy a comer también, porque no desaparecen, ¿vale? Están en la cadena alimentaria y cuando llegan a mi plato y yo me como ese cerdo, ¿no? Como sea que lo cocine, ¿no? Me da igual si es jamón serrano, me da igual lo que sea, ¿no? Como lo vaya a consumir, ese antibiótico yo lo voy o sea, me lo voy a comer al final, ¿no? Entonces, claro, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, también es verdad que los productos cárnicos contienen más pesticidas que los productos vegetales. Los productos vegetales contienen pesticidas, los de la agricultura convencional, bastantes pesticidas, pero es que digamos, sí, que es que los productos cárnicos contienen todavía más pesticidas que estos productos vegetales. Entonces, bueno, deberíamos pensarlo, ¿no? Si realmente compensa consumir carne 2 veces al día, ¿no? Luego, desde un punto de vista medioambiental, ¿no? Pues es que esto no es regenerativo ni para mí ni para, ¿no? ni para el planeta. Claro, porque yo digo alimentación regenerativa, ¿por qué tiene que haber una regeneración? Porque evidentemente ha habido un destrozo, ¿no? Ha habido una contaminación, ha habido una pérdida, ¿no? Porque si no la hubiese yo no hablaría de regeneración. Claro, la industria ganadera es una de las más contaminantes, pero vamos, muy, muy, muy contaminante. Contamina el suelo, contamina el agua, o sea, es una auténtica barbaridad, ¿no? Entonces, esta industria ganadera realmente lo que hace, ¿no? es contaminar de forma masiva también, claro, ya decíamos que utilizaban bueno, pues eso, muchos antibióticos y una serie de sustancias que también van a acabar ahí, ¿no? Luego, por otra parte, la desforestación y la pérdida de suelo fértil, ¿no? Pues cada vez se necesita más espacio, ¿no? Para este tipo de, ¿no? Sí, es que no sé cómo decir, de estas empresas, ¿no? Que al final, pues siguen un poco esta senda, ¿no? De la contaminación y entonces al final, pues cada vez se talan más bosques y perdemos más, porque todos estos nitritos que genera el estiércol ¿no? de las vacas, ¿no? Al final lo que hace es que ese suelo ya no sea tan fértil o no sea un suelo tan bueno como podría ser en otra circunstancia, si no hubiese pasado todo esto, ¿no?
Y luego, por otra parte, están los mares, ¿no? La sobreexplotación pesquera es brutal. De hecho, la mayor parte del pescado, por ejemplo, que se consume aquí en Europa, viene de Sudáfrica, viene, ¿no? O del Atlántico. Y evidentemente hay una sobresaturación, ¿no? Realmente no, o sea, aparte de que luego además, ¿no? De que el mar está muy contaminado con metales pesados. Entonces, cuando estamos comiendo pescado, y si son pescados grandes, ¿no? Estamos consumiendo todos esos metales pesados. Metales pesados que son bioacumulativos, que es que se acumulan en nuestro organismo, que es que realmente no los eliminamos, no tenemos esa capacidad de eliminarlos, ¿no? Entonces, realmente, al final llegará un momento que esa sobreexplotación pesquera, aparte, ¿no? de que ya los peces están contaminados, van a acabar realmente con todas las reservas de pescado, ¿no? Porque es que o sea, no crece a la velocidad a la que lo consumimos, ¿no? Y luego, bueno, tenemos razones éticas para una alimentación basada en plantas. Pues evidentemente, este modelo que tenemos agrava el hambre en el mundo, es que está clarísimo, ¿no? Porque es muy curioso saber, ¿no? Que hay un excedente de cereales prácticamente cada año. Sin embargo, aunque hay un excedente de cereales casi todos los años, la gente sigue muriendo de hambre, ¿no? Parece increíble, ¿no? Pues si tenemos este alimento, ¿por qué no se consume? Bueno, pues es que la mitad de los cereales ¿no? Vamos, que se cultivan, ¿no? Y esas reservas casi siempre, ¿no? Pues, por no decir prácticamente, la mitad, ¿no? Están destinadas al consumo de piensos, ¿no? O sea, que realmente piensos de animales, claro, de engorde, por supuesto, vacas, cerdos, todo esto. Y también, bueno, en gran parte también se utiliza también para biocombustibles, ¿no? Claro, realmente no lo utilizamos para dar de comer a la gente que lo necesita. Entonces, este modelo de agricultura, o sea, perdón, de ganadería intensiva va a agravar este problema porque, claro, preferimos alimentar a los cerdos o a las vacas, ¿no? De forma pues eso, masiva, porque de hecho, por ejemplo, hay zonas en España, ¿no? Que hay más cerdos que personas por metro cuadrado, que es una cosa un poco surrealista, ¿no? Hay zonas en las que son zonas muy rurales. Entonces tenemos ahí, hacinamos un montón de cerdos y resulta que por metro cuadrado tenemos más, ¿no? Claro, hay que alimentar a todos estos animales, pero si realmente no consumiéramos esa tantísima carne, ¿no? No necesitaríamos tanto pienso, no necesitaríamos tantísimos, ¿no? Probablemente esos animales serían menos, pero tendrían mejores combinaciones de vida, ¿no? Que ahora es la parte que me voy. Los animales viven en condiciones de vida lamentables, pero cuando digo lamentables, quiero decir lamentables en todos los sentidos, ¿no? O sea, hacinados, en espacios minúsculos, no se pueden mover. O sea, todo ese hacinamiento genera mucho sufrimiento, mucho estrés y mucho dolor en estos animales, ¿no? Cuando un animal va al matadero es perfectamente consciente de a dónde va, ¿no? Y muchas veces mueren con mucho dolor y el tratamiento que se les da, ¿no? Es absolutamente cruel. ¿Por qué? Porque se considera al animal como una mercancía, ¿no? Hemos convertido a un ser vivo, ¿no? Lo hemos convertido en una mercancía que lo único que nos interesa es que sea rentable económicamente, ¿no? Y todo lo demás nos da exactamente igual. Entonces, claro, realmente habría que pensar si desde un punto de vista ético deberíamos seguir consumiendo determinados, ¿no? O si deberíamos pensar en qué tipo, pues a lo mejor podemos seguir consumiendo eh, sí, a lo mejor carne y pescado, pero a lo mejor qué carne, qué pescado, ahora lo veremos cuando hablemos de la alimentación ecológica, ¿no? Es que a lo mejor, vale, quiero seguir consumiendo carne porque la carne es una parte importante de mi dieta, pues es que a lo mejor puedo buscar una dieta, o sea, una carne ecológica, ¿no? En la que los animales no sufran, en los que los animales estén al aire libre, en el que se respete la vida, ¿no? De estos animales. Claro, es que eso también es una opción, ¿no? Bueno, claro, ¿qué alimentos vegetales puedo comer? Aquí pongo algunos, un poco por recordar, pues frutas, verduras, que es lo básico, ¿no? Es lo que me decía todo el mundo, ¿no? Cuando nosotros empezamos a ser vegetarianos, pero entonces, ¿qué comes? ¿Lechuga todo el día? Y pues, hombre, no. Hay más cosas aparte de las frutas y las verduras, ¿no? Hay cereales, hay semillas, hay frutos secos, hay legumbres, hay hongos, hay algas, hay muchísima variedad de alimentos que no son ni carne ni pescado y que son nutritivos y que te aportan todo. Lo único, así la única cosa, ¿no? Sería la B12. Pero claro, la B12 también es una trampa, porque la B12, ¿cómo se genera? En el estómago de los rumiantes, ¿no? De las vacas, estas cosas, ¿no? De la carne, ¿no? Claro, antes nosotros la B12 la obteníamos a través de la carne, ¿no? De las vacas, y bueno, de las vacas, da igual, de cualquier animal que sea rumiante y que come hierba, ¿no? Pero claro, ¿qué sucede a día de hoy? Que los animales ya no se alimentan de hierba. Yo que sé, una vaca o un cerdo de la agricultura intensiva, es decir, está metido en un cubículo toda su vida, nunca sale de ahí, está pegado a otro y no sabe lo que es la hierba, lo único que conoce es el pienso. Pues evidentemente
ese animal no puede tener B12, porque es que no va a poder sintetizar esa B12 en su estómago jamás. Ahora, sí es cierto que hace la industria, muy inteligentes por otra parte, ¿no? Van a coger y dicen, vale, pues vamos a darles un pienso que tenga una B12, o sea, que la B12 esté integrada, ¿no? De todas formas, les doy un pienso que químicamente lleva integrada esa B12. Muy inteligente, pero entonces, bueno, yo puedo ser vegetariana igual, ¿no? Y tomar la B12, porque al final el suplemento que pueda estar tomando ese animal es el mismo que a lo mejor pueda tomar yo. Probablemente el que tome yo sea mucho más sano que el que le han dado a él, ¿no? Entonces, como vemos, incluso la B12, que parece, no, es que claro, la B12, entonces, bueno, es que la B12, muchas personas que comen carne, ¿no? Que son omnívoras, o sea, perdón, carnívoras, tienen déficit de B12, ¿no? Entonces, realmente no es una cosa solamente de los vegetarianos, ¿no? De las personas que consumen una dieta más vegetal. Bueno, local y de temporada. De hecho, yo creo que hemos hablado, ya hablamos varias veces y hablamos cuando hablamos de la otra charla, pero es muy importante, y yo además es que creo que es la base, ¿no?, esta alimentación regenerativa de la que yo hablo, que consumamos alimentos de kilómetro cero. Recuerdo que era un alimento de kilómetro cero, un alimento que se ha cultivado en un radio de 100 kilómetros. A ver, quien dice 100 kilómetros puede decir 200. De lo que se trata es de que no sea un alimento que haya viajado kilómetros y kilómetros y kilómetros. Esa es la clave, ¿vale? Que no sea un alimento que realmente ha viajado de media, ¿no?, 5.000 kilómetros, ¿no? Porque realmente nuestros alimentos viajan de media unos 5.000 kilómetros, 5 o 6.000. O sea, es una barbaridad, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido. Vamos a consumir alimentos que se hayan cultivado en mi zona y que de alguna manera sean variedades, ¿no?, locales, que sean variedades que son típicas de aquí. Y vuelvo pongo un ejemplo, ¿no? Pues yo qué sé, si en mi zona había un maíz que era una variedad local, que era un maíz que se consumía, que se ha consumido durante generaciones, y yo empiezo a dejar de consumir ese maíz porque me parece que es más caro, y resulta que en la distribución, ¿no?, en el supermercado encuentro un maíz estándar, un maíz convencional, ¿no?, y resulta que es mucho más barato y empiezo a consumir ese maíz convencional, es muy probable que esa variedad local desaparezca, ¿no? ¿Por qué? Porque el agricultor diga, bueno, pues como no es rentable esta variedad, no la voy a cultivar más. Claro, al final perdemos riqueza, ¿no? Perdemos una variedad y perdemos biodiversidad. Necesitamos esa biodiversidad. Entonces necesitamos cultivar esas variedades locales, ¿no? No perder eso, ¿no? Porque al final pasarán las generaciones y ese maíz que era típico de mi zona, ¿no? Digo maíz como puede ser otro alimento, resulta que dejará de consumirse, ¿no? Aquí, por ejemplo, durante muchísimo tiempo, con lo que hoy es el cacao, ¿no?, el equivalente era la harina de algarroba. De hecho, aquí la harina de algarroba era, pues eso, se utilizaba para endulzar, incluso para endulzar, se utilizaba para muchas cosas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que un día llegó el cacao, ¿no? Empezó a importarse el cacao, a traerse cacao de otros lugares del mundo, y resulta que, bueno, pues que de repente pues el cacao desplazó a la harina de algarroba, ¿no?, que era el alimento típico, que además es que la harina de algarroba y el cacao son prácticamente, o sea, tienen un sabor o sea, muy parecido, muy similar. Pues no, ahora tenemos un montón de productos a base de cacao, que ese cacao, yo no sé cuántísimos kilómetros haya viajado ese cacao hasta Europa y cuánto se haya procesado hasta llegar aquí a mi casa, ¿no? Cuando realmente tenemos la harina de algarroba, que ha sido un producto que se ha hecho aquí, y es verdad que ahora ya se está recuperando y ese cultivo, esa variedad local, ¿no?, que era la harina de algarroba, pero se va recuperando, se van haciendo cosas, ¿no?, productos ya más dulces con esta harina, y digamos como que hay una recuperación. Pero eso es relativamente reciente y es una pena, ¿no? Porque es que realmente el cacao no pertenece a nuestra cultura. Claro, también es verdad que nos meten muchos alimentos por modas, ¿no? Se pone de moda, por ejemplo, aceite de coco, y dices, bueno, vamos a ver ya, pero es que en España no crecen cocos. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo desplace el aceite de oliva virgen extra, ¿no?, el aceite de oliva, que sí que tengo aceite de oliva aquí, que puedo consumir casi de kilómetro cero? ¿Qué sentido tiene que yo consuma aceite de coco, que aquí no hay cocos, y que ese aceite de coco ha viajado kilómetros y kilómetros, ¿no? Y entonces aquí es que estoy consumiendo una lata de, yo qué sé, un bote sí, de aceite de coco, pues a la semana, ¿no? Es que eso no es sostenible, no tiene ningún sentido. Y desde luego ni es local, ni es de temporada, ni realmente está en mi realidad, ¿no? Claro, esto está muy relacionado con esto de la recuperación de la cultura culinaria, ¿no? Realmente vamos a recuperar esas variedades locales, esos alimentos que han sido las bases de mi cultura, y me voy a olvidar de toda esta comida industrializada, me voy a olvidar de todo esto que me vende esta gente, ¿no?, que me venden los supermercados y que me venden como que es maravilloso, ¿no? Y vamos a empezar a consumir realmente los productos que se han consumido aquí toda la vida.
Vamos, y si no hay nadie que los cultive, me voy a poner a cultivarlos yo, voy a cultivar esta variedad. Y voy a darme cuenta, ¿no? Yo pongo el ejemplo de los tomates, ¿no? Pero puede ser cualquier cosa, que es que puede haber tropecientas, ¿no? Muchísimas variedades de tomate y que cada una es distinta. Y que puedes comer diferentes tipos de tomate, ¿no? Aun tomando un mismo alimento. Entonces vamos a recuperar todo eso. Claro, al final también esto de kilómetro cero local y de temporada nos lleva a un consumo más consciente, ¿no? No tiene sentido que yo consuma naranjas en verano, ¿no? O en agosto, o que yo tome fresas en diciembre. O sea, o granadas en, yo que sé, en julio, es que no tiene ningún sentido. Vamos a tomar alimentos que estén cultivados en su momento, ¿no? Que sean cultivados en su época, que sean recogidos en su momento óptimo y que lleguen a mí con todas sus propiedades. Realmente una naranja que yo consuma en agosto, probablemente es una naranja que ha estado en cámaras, es una naranja que ha perdido vitaminas, que ha perdido propiedades en ese proceso, ¿no? Porque probablemente lleve meses metida en una cámara, probablemente es una naranja que no fue cogida en su punto máximo de maduración, sino fue cogida mucho antes para que madurase después. Evidentemente es un alimento que va a tener muchos menos nutrientes, vamos, seguro. Entonces vamos a consumir de forma consciente y vamos a pensar que al final que lo que queremos, ¿no? Es una regeneración. Si yo tomo alimentos que están más vivos, yo tendré más salud también, ¿no? Se trata de buscar alimentos vivos y no consumir alimentos muertos, ¿no? Porque al final la carne es un alimento muerto, el pescado es un alimento muerto, y un alimento muy procesado es un alimento muerto también, ¿no? Entonces no queremos comer comida muerta, queremos comer comida que esté viva, que me dé nutrientes y que me aporte, ¿no? Bueno, ecológico u orgánico, claro, este es otro melón importante. A ver, también relacionado un poco con lo que yo hablaba antes de las variedades locales. Realmente las grandes, ¿no? Las grandes industrias de agricultura intensiva realmente lo que quieren es una única variedad de cada cosa o muy poquitas variedades, si pueden ser modificadas genéticamente mejor, porque entonces es una variedad que se va, digamos, como que adaptar a las plagas o al modelo de cultivo que ellos tienen, porque claro, ¿cuál es ese modelo de cultivo de agricultura intensiva? Es un modelo de monocultivo. ¿Qué quiero decir con monocultivo? Pues que solamente cultivo en un espacio enorme de terreno, solamente cultivo una cosa, solo cultivo una y no más, una. Claro, ¿qué sucede? Que si tú no cultivas diferentes cosas en un mismo ecosistema, va a suceder algo que sucede muchas veces, que es que van a aparecer plagas, que van a, claro, porque van a ser cultivos que van a ser mucho más frágiles, ¿no? Ahora, sin embargo, voy a cambiar la luz. ¿No? ¿Sí? Bueno, sin embargo, ¿mejor ahí? Bueno, da igual. Sin embargo, si yo cojo una variedad, ¿no? Que realmente cojo un alimento en su momento, ¿no? En una variedad local, y realmente voy a poner diferentes variedades de diferentes cosas, ¿no? Pues pongo tomate, pimientos, yo qué sé, calabaza, y todo está en un mismo bancal, ¿no? O en diferentes bancales o en diferentes sitios, ¿no? Dentro del huerto, digamos que unas plantas van a hacer sinergias con otras y voy a tener menos plagas, voy a tener menos situaciones de este tipo, ¿no? O sea, voy a tener menos ataques, digamos. De todas formas, también las plantas se defienden de estos ataques, o sea, que también hay que dejarlas también a ellas, ¿no? Porque al final, eso también hace que esas plantas al final tengan también ciertos antioxidantes, ciertas vitaminas, pero claro, al final a la agricultura intensiva, ¿no? Lo que le interesa es producir el máximo rendimiento en el menor tiempo posible, ¿no? Eso es lo que ellos quieren. Entonces, claro, para conseguir eso, realmente, ¿no? Necesitamos, claro, se valen de pesticidas, de herbicidas. Claro, los pesticidas, su palabra lo dice, matan bichos, pero vamos, matan cualquier cosa, matan la vida, ¿no? De hecho, los pesticidas vienen de todo esto de la Segunda Guerra Mundial y de todos aquellos gases tóxicos que se lanzaban, ¿no? En la guerra. Entonces, realmente son productos que es que matan cualquier cosa y nos matan también a nosotros. Ahora mismo los alimentos, las verduras convencionales o cualquier alimento convencional, generalmente lleva pesticidas y herbicidas, ¿no? Que son estos alimentos para que realmente, pues eso, prevenir que no haya bichos, etc. Claro, pero es que los bichos también son necesarios, es decir, pero en este sistema lo eliminamos todo, ¿no? Claro, cuando hablamos también de ecológico orgánico, también hablamos de antibióticos, ¿no? Pues un alimento ecológico orgánico no lleva antibióticos, ¿vale? Los antibióticos no aparecen porque como tú al pollo no intentas engordarlo, porque el pollo tú o sea, digamos que el pollo le dejas ahí a su aire, ¿no?
que crezca, le das una buena alimentación, generalmente ecológica, y lo cuidas, ¿no? Y está al aire libre, no necesitas darle ningún antibiótico porque el animal no enferma, ¿no? No va a enfermar. Entonces no necesitas nada de esto. Entonces, ¿qué serían alimentos sin tóxicos? Pues sería sin pesticidas, sin herbicidas, sin organismos modificados genéticamente y sin antibióticos. Vale, ¿siempre certificados? Pues depende. ¿Por qué digo depende? Porque si tú conoces la persona que produce sus alimentos, aunque esa persona no tenga un certificado en ecológico o en orgánico, y confías en que esa persona no utiliza pesticidas, no utiliza herbicidas y cultiva de una forma sostenible, no hace falta que tenga un certificado, si es que tú ya sabes cómo es ese alimento, ¿no? Entonces, bueno, claro, sí sería importante el certificado si estás comprando a alguien que no sabes, ¿no? Que realmente de palabra, pero sin tú ver la explotación, sin saber lo que tiene, ¿no? No sabes realmente, o sea, te lo está diciendo, pero realmente no es cierto, ¿no? Entonces, bueno, siempre certificados, pues si sabemos de dónde sí. Evidentemente, si lo cultivo yo en mi huerto, pues evidentemente no está ningún certificado y es un alimento sano, ¿no? Y con todos sus nutrientes, ¿no? Bueno, son alimentos más nutritivos y más sanos. Se han hecho estudios aquí en España y de hecho se ha llegado a detectar que los alimentos ecológicos contienen hasta un 40% más de nutrientes que un alimento convencional. Un tomate, una naranja, una berenjena, un calabacín, son mucho más nutritivos y también tienen más antioxidantes. Entonces son productos mucho más vivos, evidentemente. Pero además también tienen menos agua, tienen más materia seca, por lo que significa que también, de alguna manera, también son más nutritivos. Entonces son más sanos. En la medida de lo posible, si puedes consumir ecológico, mucho mejor, porque el sistema, eh, digamos, este sistema de agricultura intensiva o de ganadería intensiva, pues al final no regenera ni la tierra ni el suelo, sino lo que hace es destrozarlo, ¿no? Lo que hace es matar la vida de alguna forma. Entonces, bueno, pues este sería el cuarto pilar, ¿no? Y luego, no, perdón, el tercero. Y como cuarto, hablaríamos de una alimentación consciente, conectada y viva. Claro, ¿por qué decimos consciente, conectada y viva? Porque al final busca la regeneración de la vida, de la tierra y de la salud, ¿no? Claro, no solamente me regenero yo por dentro como ser humano, puesto que estoy tomando alimentos basados en plantas, alimentos que me preocupo, ¿no? De que no sean alimentos que no tengan nutrientes, sino que son alimentos que me nutren, que me alimentan, que me aportan, ¿no? Que no solamente me aportan, digamos, que calorías vacías, que no son alimentos procesados, por tanto hay una regeneración de mi salud. Si yo como más vegetales es muy probable que no enferme o que pueda revertir una enfermedad grave si es que la tengo, ¿no? Y evidentemente mi salud también repercute en la salud de la tierra, ¿no? De la tierra, del agua, o sea, todo está conectado al final. Somos ecosistemas que estamos vivos, ¿no? Y todos, cada uno de nosotros formamos parte de esa vida, formamos parte de ese ecosistema y formamos parte de esa unidad, ¿no? Entonces está como que todo como que se retroalimenta, ¿no? Y es un ciclo que nunca se detiene, ¿no? O sea, por ejemplo, esta tierra ahora se cultiva, pero el año que viene esta tierra es de pasto y así, ¿no? Así es un poco como funcionan determinados proyectos que lo que quieren es recuperar ecosistemas, ¿no? Y que realmente ¿no? Tenemos un espacio que está vivo, que tenemos alimentos que están vivos, que tenemos lombrices, que tenemos una buena tierra, que tenemos un montón de cultivos que comparten espacio y que se ayudan y trabajan juntos entre sí. Y al final eso hace que tengamos alimentos más nutritivos y más sanos, que realmente tengamos alimentos que nos van a nutrir de verdad y que alimentos que nos van a hacer que no enfermemos, ¿no? Que van a evitar que haya una enfermedad en nuestras vidas, ¿no? Porque somos conscientes, ¿no? Se trata de recuperar esa alimentación consciente. Yo me vuelvo al principio, ¿no? O sea, realmente, ¿cuál era la base de la alimentación de mi cultura? ¿Qué era lo que se consumía en mi zona? ¿Qué consumían mis abuelos? ¿Qué comía mi abuela? ¿Qué consumían? ¿Cómo lo cocinaban? ¿Cómo era esa comida? ¿No? ¿Cuántas veces comían al día? ¿Qué alimentos se consumían en invierno? ¿Qué alimentos se consumían en verano? ¿Cómo eran? ¿Cómo esta gente vivía? ¿No? Porque al final se trata de recuperar eso, de recuperar esa alimentación. Y pensar también que al final este mundo consumista en el que vivimos es un mundo de usar y tirar, ¿no? Entonces, claro, usamos y tiramos, es decir, y la comida es un bien de usar y tirar, ¿no? O sea, no gastes tiempo en cocinar, no pierdas tiempo en tal, porque realmente aquí lo que interesa es que tú tengas tiempo para ti. Ya, pero yo puedo tener tiempo para mí, pero si realmente no cocino y no como bien, ese tiempo para mí no va a ser un tiempo para mí, porque va a ser un tiempo en el que con tiempo enfermaré y probablemente muera prematuramente porque no me he alimentado bien. Entonces, la cocinar
Y el cocinar alimentos vivos tiene una importancia, ¿no? Tener una alimentación que esté limpia, que sea una alimentación que no esté llena de alimentos que realmente me quitan la energía, que me la roban, ¿no? Claro, alimentos que sí, que la comida procesada, ¿no? Una hamburguesa de McDonald's o de cual tal, que sí, que te puede subir muchísimo, te puede dar muchísima energía en el momento, pero igual que su sube, baja, ¿no? O sea, que es un alimento que sí, que lo saboreo, que me sabe rico, que no sé qué tal, que a nivel dopaminérgico mi cerebro activa muchos circuitos de recompensa, pero que realmente no es un alimento que me va a nutrir, que no es un alimento que es sano, no es un alimento que verdaderamente a mí me sirva para algo, ¿no? Al contrario, es un alimento que me enferma, ¿no? Entonces no debería consumirlo, debería ser consciente. Claro, luego está el tema de la culpa, porque claro, esa es otra historia, ¿no? Aquí todo el mundo echa balones fuera, ¿no? Al final siempre es culpa nuestra, ¿no? Y claro, es que no tienes voluntad. Bueno, claro, es que estamos llevando una dieta de buffet, ¿no? Una dieta en la que tenemos constantemente un montón de alimentos a nuestra disposición, que siempre, ¿no? Están ahí disponibles. Y claro, es que no tienes fuerza de voluntad. Bueno, ya, es que igual lo que me están vendiendo es lo más insano del mundo. Y es verdad que si quiero alimentos más sanos, los tengo que pagar al triple de precio, ¿no? No, no todo el mundo se lo puede permitir. Claro, es que ahí jugamos con eso. Entonces, bueno, ¿a quién beneficia este modelo en el que comprar una hamburguesa de McDonald's y una Coca-Cola y unas patatas es más barato que comprar un kilo de tomates? Pues evidentemente beneficia a las grandes industrias, ¿no? A estos lobbies realmente, ¿no? De la industria alimentaria, que son los que se enriquecen a nuestra costa. Claro, luego componer, haz una vida, ¿no? Muévete y no hagas una vida sedentaria, parece que ya se pueden quitar la responsabilidad. Evidentemente, ¿a quién beneficia? Pues evidentemente a todas estas farmacéuticas que con nuestra desgracia, con nuestra mala alimentación, ellos hacen su agosto, ¿no? Ellos de alguna manera se benefician económicamente y todas estas clínicas privadas, ¿no? Que, bueno, entidades privadas médicas, ¿no? Que también pues, se benefician de todo esto, ¿no? Entonces, al final es un negocio redondo, pero nosotros podemos salir de ahí, podemos elegir lo que comemos, ¿no? Tenemos todavía un punto de elección, ¿no? Por eso digo aquí, ¿no? Que lo que comemos tiene el poder de transformar nuestra realidad, no lo dudéis. O sea, cuando yo estoy comiendo, como elijo comer un alimento o comer otro comer un alimento y no comer otro, estoy haciendo algo que transforma la realidad, ¿no? Si yo elijo consumir localmente o elijo que voy a poner una tomatera en casa y voy a consumir mis propios tomates, o yo elijo que no voy a consumir alimentos que lleven, yo que sé, más de un E, ¿no? Por ejemplo, pues si tienen más de un E, un aditivo, no los consumo. O sea, son decisiones que tienen un poder, porque a lo mejor tú empiezas haciendo eso, pero luego hay personas a tu alrededor que te van a seguir, ¿no? Es decir, que transforma tu realidad, pero transforma también la realidad que tienes a tu alrededor, ¿no? Digamos como que nos proyecta hacia el futuro, te lleva hacia a una nueva dimensión, ¿no? Y también de alguna manera repercute en las personas que tienes en tu entorno, ¿no? Porque llega un momento que la gente te pregunta, la gente se interesa y de repente alimentos que no se planteaban comer de repente lo comen, ¿no? Yo lo he visto en mi familia, yo tengo dos vegetarianos, ¿no? Y mi familia fue toda era como, uff, ¿qué les damos de comer, no? Ya resulta que cuando nos juntamos y vamos, siempre hay opciones vegetarianas, ¿no? Y hay veces incluso que todo el menú es basado en plantas, ¿no? Y dices, bueno, pues qué bien, ¿no? Porque al principio parecía que era una cosa como que nos separaba más que nos unía, pero al final hemos llegado a un acuerdo en el que, bueno, pues podemos consumir otras cosas, ¿no? Y ahora me preguntan, oye, este alimento, oye, mira, podemos hacer esto. Entonces, bueno, que al final transforma nuestra realidad y transforma también nuestro entorno, ¿no? Entonces, creo que es eso, ¿no? Que tenemos que volver, tenemos que regresar a esa alimentación de cómo se comía, ¿no? Pues cómo comíamos aquí en España hace 100 años o cómo se comía en cualquier otro lugar del planeta, ¿no? Que yo creo que es súper importante. Y nada, ya está, aquí estaría la charla de hoy. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda. Definitivamente, Rosa, tu clase cada segundo fue un llamado a la conciencia. La verdad es que muchas veces pasamos la vida como caminando por encima y no somos conscientes de todo lo que hay detrás de cada una de las decisiones que tomamos, ¿no? Bueno, es que yo creo que nos lo ponen todo tan fácil, ¿no? O sea, nos lo ponen todo tan, tan, tan fácil que es que al final, si tú no te paras y te cuestionas, no ves más realidad que esta, ¿no? Pero por eso, porque nos lo ponen muy fácil, ¿no? O sea, la lucha ahí que tenemos con todo este modelo, ¿no? Realmente la lucha está en que es un modelo muy cómodo. Entonces, entender que hay que salir de esa comodidad y tirar hacia otra, ¿no? Y que realmente esa decisión es una decisión que tiene una importancia y que de alguna manera también es importante para el medio ambiente y para nuestra salud,
es lo que es, una vez que llegas a ese nivel de conciencia, guay, pero hasta que llegas ahí, es un proceso, ¿eh? Totalmente, totalmente. Es importante para nosotros, para nuestra conciencia, para el medio ambiente, para nuestras generaciones futuras, sin ninguna duda. Pero bueno, definitivamente, como lo dices, estamos como que en la época de la inmediatez, en donde todo tiene que ser rápido porque no tengo tiempo, rápido, 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 y olvidamos muchas veces que es igual de simple agarrar un paquete de un procesado que una fruta de la frutera, ¿no? O sea, este ritmo nos está consumiendo, sin ninguna duda. Pero bueno, agradezco muchísimo, de verdad, que nos hayas brindado esta clase maravillosa y nos hayas hecho despertar un poco más. Bueno, muchas gracias a vosotros. Yo la verdad que son temas que a mí me apasionan y bueno, y que al final, yo estas son cosas que yo las reflexiono mucho, porque claro, yo al final soy profe y yo esto es una cosa que también le transmito a mis alumnos, ¿no? Piensa, cuando vas a McDonald's y decides comerte una hamburguesa con patatas, piensa que te están vendiendo por 4,99 €, ¿no? Ah, tal cual, tal cual. Esta conciencia hará que cambiemos el mundo sin ninguna duda. Ojalá, eso Gracias, espero. gracias por poner tu granito de arena. Y muchas gracias a todas las que nos acompañaron y a todas las que nos verán luego en diferido. Muchas gracias por estar aquí.